desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión tenemos programa doble. Vamos a hablar del último Gran Premio que se ha disputado y del que ya tenemos este fin de semana. Para hablar de estos dos grandes premios, el Gran Premio de España, que es el que se ha disputado el pasado fin de semana, y el Gran Premio de Mónaco, que es el que tenemos ahora por delante, tengo conmigo a mis compañeros habituales, salvo a José. Paso a saludar a Juan. Muy buenas, Juan. Hola Dani, hola Emma, hola a todos y todas. Y como bien dice Juan, también tengo a Emma al otro lado de la línea de internet. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sin más dilación vamos a meternos ya en faena, que yo creo que tenemos bastante cosilla que contar. Vamos a ir por, noticias y rumores no tenemos así mucho, pero sí queríamos comentar un poco, pues una noticia que ha salido de este último Gran Premio, del Gran Premio de España, y que si bien por las redes sociales pues ha habido un poco de ruido de fondo. Por lo visto, Emma, lo que ha sido la organización del Gran Premio para el aficionado ha tenido bastantes críticas, ¿no? Sí, hay que comentar que, por lo que comenta la organización del circuito de Barcelona-Cataluña, de todas las ediciones que ha habido de Gran Premio de España disputadas en el circuito, esta es la tercera edición a la que ha acudido más público, ¿no? Un total de más de 277.000 personas a lo largo de todo el evento, y el día de carrera algo más de 121 personas, ¿no? Con lo cual, hemos comentado aquí en el podcast que, bueno, en lo que queda de temporada, el común denominador de los circuitos se han agotado las entradas. Con lo cual hay que darle soporte a toda esa gente. Ya el año pasado, cuando fue en el Gran Premio de Estados Unidos, donde fueron durante todo el evento más de 400.000 personas, ya os comentamos que se habían visto colas para ir a los baños, comprar y tal, cosa que es lógico. O sea, darle soporte a toda esta gente y que no se formen colas, pues yo creo que es imposible, ¿no? Se trata un poco de lidiar que sean que no estés ahí 5 horas para comprar un agua, ni que tardes 2 días en entrar al circuito, ¿no? O sea, pero dentro de eso, yo creo que aquí se dieron un poco la tormenta perfecta, ¿no? De entrada hizo un calor horrible, mucho calor, sobre todo los días ya de carrera y clasificación, estamos hablando de 35 grados para arriba, y la sensación era horrible. Y claro, yo creo que eso es un factor importante. No es lo mismo estar asándote, literalmente, encima que te esté dando el sol, a que, yo que sé, que haya 20 grados. Ya la situación cambia radicalmente, ¿no? Después, el circuit hizo unas estimaciones. Por ejemplo, para el viernes esperaba en torno a 20.000 personas, en torno a las estimaciones de otros años, y de repente acudieron al circuito 54.000 personas, una cosa así. O sea, el doble de las personas que tenían previstas, con lo cual os podéis imaginar que alguna de las críticas que he leído yo es que en algún momento pues la gente iba a comprar agua, que ya comprarla dentro del circuito, lo hemos comentado en alguna ocasión, es prohibitivo, ¿no? Pues la gente iba a comprar agua, aun con el precio prohibitivo, y la gente que vendía las aguas le dice, no, es que se han acabado, no tenemos más aguas. Y claro, a 35 grados que te digan que no te venden un agua, yo que sé, a 5 euros, no sé a qué precio estarían, pero... Sobre todo cuando te prohíben la entrada con todo el agua que tú quieras. Ahora iré a eso, ¿no? Porque en vista de lo que ya estaba pasando viernes y sábado, para el domingo, si no voy entendiendo mal, pues ya permitieron meter aguas, incluso permitieron aguas con los tapones, algo que sabemos que en los recintos deportivos quitan los tapones. O sea, ya abrieron un poco la mano, porque aquello era
lo que iba pasando los días, estaban viendo lo que estaba pasando viernes y sábado y dijeron, pues vamos aquí a intentar salir del paso, ¿no? Pero claro, hicieron lo que pudieron, ¿no? Después los accesos, las líneas de trenes colapsadas, colas para entrar, pues os podéis imaginar, ¿no? Lo típico que acuden de repente en un... Porque al final Montmeló, sí, decimos que es Barcelona, pero aquello está un poco, entre comillas, a las afueras, es un pueblo, por así decirlo, y no tiene unas autopistas de 40, de unos accesos para, no sé, en fin. Y bueno, pues hay unos atascos importantes, etcétera, etcétera, y bueno, Hay camping, ¿sabéis si hay sí, campings o hay para alojamientos? este año, por ejemplo, abrieron el tema de meter autocaravanas, que hay muchas cosas que después es algo que ha comentado el responsable y que he leído que en declaraciones a la prensa, el responsable del circuito, que hay cosas que no han podido hacer por temas COVID. Rollo, por ejemplo, para el calor. Esto de poner lo de esparcir el agua a presión para formar que a veces se ponen en terrazas y tal, ¿sabes? Sí, Para dar el agua sí, pulverizada el agua que, pulverizada, pues que que no se puede refresca. poner porque estamos en época de, aún estamos con pandemia, claro, eso puede ser un foco, puedes generar unos focos del copón como tal, y entre otras cosas no han podido poner este tipo de, que no es la solución, pero era un alivio, ¿no? Por ejemplo. Después hay cosas que me sorprenden, por ejemplo, al parecer el circuito no tiene línea potable de agua, o sea, tienen un pozo y con el agua que suministra el pozo es lo que va a los baños y si tienen que hacer alguna actuación en el circuito, pues es el agua que utilizan. A mí me sorprende que no haya línea de agua potable, aunque sea para un baño o yo qué sé, ¿no? Es que además ahora que lo dices, si no me equivoco, bueno, no sé si o sea, ha salido una ley hace poco que obliga a los bares y restaurantes a dar agua de grifo si la pides. O sea, quiero Ujú. decir, a tenerla disponible. Sí, 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 Quizás sí. no se rija exactamente por lo mismo, pero Yo cuando lo he leído he sorprendido, digo, vale, que tengan que limpiar el circuito, pues entiendo que no utilicen para eso agua potable y si tienen un pozo o lo que sea, pues perfecto, ningún problema, pero rollo baños o si te quedas sin aguas embotelladas, pues tío, pues yo qué sé, coges unas garrafas o te inventas alguna película para salir del paso, ¿no? Pero que no haya línea de agua potable, yo cuando lo he leído digo, pues hostia, eh, quizás es hora de poner agua potable, ¿no? Tampoco quizás poner fuentes, ¿no? Porque claro, hay que compensar digamos que el circuito recibe esta cantidad de gente 2 veces al año. Fórmula 1 y MotoGP. El resto del año, evidentemente, ni por asomo va a recibir esta cantidad de claro, gente. pero si no estás preparado para recibir esa cantidad de gente, vende menos entradas. O sea, eso no es disculpa. Para algunas cosas sí, para otras... No, no, no. O sea, personal, o sea, sinceramente, no hay disculpa. En el sentido de que no pueden decir esto nos ha pillado por sorpresa. No, No no, pueden decir que ahí les haya estoy pisado contigo. por sorpresa porque cuánto tiempo hace que que estaban vendidas todas las entradas. Si has vendido todas las entradas para el jueves, ¿cómo puedes o sea, pensar que la gente no va a ir? O que va a ir tan poca. O sea, Sí, sí, en ese sentido sí, pero no, rollo, por ejemplo, haces un circuito con una previsión, por poner números, 200.000 y te viene una pandemia y va a cero y al final tienes que cerrar el circuito porque te comes con patatas. Estoy poniendo una situación que no vienen pandemias todos los días, ¿no? Pero yo qué sé, eh, algo que no cuentas con ello, tienes una instalación para millones y por lo que pasa, no van millones y al final... ya, Emma, pero, o sea, vamos a ver. Si te van, o sea, si tú tienes una instalación preparada para acoger, ¿cuántas personas fueron al final? ¿150.000 este año o cuántas? El domingo algo más de 121.000 personas. Ah, bueno, pensaba, entonces no fue la vez que más, porque, No, no, esta es la bueno, es tercera igual. vez, la Vale, tercera ocasión con más gente. 120.000 personas. Sí. Si tú has vendido 120.000 entradas, tienes que prever que te van a entrar, que van a ir 120.000 personas. Entre otras cosas,
Porque esto no son entradas de 5 euros que dices, va, mira, no me apetece ir, me quedo en casa. No, esto vale un pastizal. Si compras la entrada es porque vas a ir. Si no vas es pues por causa de fuerza mayor. Sí, Clarísimamente. aparte, también, Entonces, tú como organizador tienes que prever los servicios necesarios para eso. Y al decir los servicios necesarios me estoy refiriendo a absolutamente todo. No solo el agua, sino también pues los problemas de los accesos. A lo mejor tienes que contratar más personal para dirigir las entradas y las salidas. Tienes que plantear este tipo de historias. Lo que no puede ser es el andar improvisando. Yo no sé, o sea, no me enteré demasiado, ¿no? Pero no sé si es cosa única y exclusivamente del Gran Premio de España. Es decir, no sé si en el resto de grandes premios el caos puede ser no, es que justo parecido. eso No sé si nos quería, estamos enterando de esto porque es precisamente en España. claro, es que justo eso quería hacer hincapié que tiene problemas y reales y que la gente se ha comido, se ha quedado sin agua, los accesos y van en tren y todo eso. O sea, me pongo en la piel de igual estar ir a comprar una botella de agua y estar igual 3 horas en la cola y cuando toca tu turno te dicen, oye, que no. Aún a 5 pavos no te puedo vender agua, es que literalmente no la tengo. Y después estar, yo que sé, en caravana por atascos mediodía, pues me pongo en O la sea, piel de la lo que gente y tenía que ser evidentemente... para mucha gente el acontecimiento sin apuras de la década, al menos para los superfans, o a ver si me entiendes, desde luego un fin de semana de pasárselo de puta madre, pues habrá gente a la que se habrá convertido en una especie de pesadilla. Ujú. Bueno, yo lo que estoy leyendo aquí, una noticia donde recogían un poco pues, lo que se había ido comentando en redes y lo que se había ido filtrando de problemas. Bueno, aparte de, hablan en tema del agua, que se han cortado los baños, que sí, luego aparte son caras, que desde luego eso pues ya tendrían que hacérselo mirar de otra manera. Luego, que había poco control de las zonas de aparcamiento, porque tú aquí vas con tu entrada pagada y con parking reservado y tienes una zona donde aparcar que debería estar regulado. Es decir, hay 50 plazas en un aparcamiento, no puedes vender más de 50, tiene que haber 50 coches y tendrás que ver que esos 50 coches no hay ningún listo que tiene que aparcar una rueda en cada plaza. Por lo visto, allí, pues la gente que llegó y no mostró entrada, pasó igual, gente con entrada pagada no pudo aparcar, caravanas infernales, la gente teniendo que ir a aparcar después de haber pagado, teniendo que ir a aparcar al polígono industrial, porque recordemos que esto está en un polígono industrial, que la línea de cercanías se vio sobrepasada, que obviamente los atascos son normales, pero y pensando en también un gran premio donde se acumula mucha gente, que es España y que hay estas situaciones, no podemos pensarlo en motos, o sea, en coches, tenemos que ir a motos, pero tenemos Jerez, que es un circuito donde va la gente de toda España. También es cierto, con la moto obviamente es más sencillo, pero yo siempre veo las imágenes de la gente llegando con las motos súper ordenados, la Guardia Civil de Tráfico gestionando los accesos. No sé si es mejor o peor, sé que, bueno, está cerca de la autopista, de la autovía que une Sevilla con Cádiz, y entiendo que no está pegado a la salida, porque yo la última vez que pasé por allí no vi el circuito, ves la salida y poco más, debe estar a un par de kilómetros, y no hay esa sensación o no oyes hablar de estos caos, ¿no? Luego hay el típico de cómo encuentras tu moto allí entre tanta montura, ¿no? Y me suena también de ver que la gente va con neveras, con mochilas, con cosas pues para poder pasar el día. Y desde luego, no sé, aquí me parece que se les ha ido completamente de las manos. Luego se habla pues de gradas donde no se controlaba, gradas de asiento, donde si en la Peluche yo creo que son 100 y algo de euros la entrada, en una grada con asiento no me quiero imaginar, ¿sabes? Si has pagado 200, 300, 400, 500 euros por tu entrada para el fin de semana y te encuentras gente sentada en tu asiento,
desde luego, eso es un despropósito. Ya que luego no tengas sombras, no tengas servicio de bar con agua o con lo mínimo, porque no han tenido la idea de, joder, vamos a tener 35 grados en el circuito, igual la gente quiere beber. Y si tenemos 100.000 personas y no les dejamos entrar con agua, igual van a querer beber 100.000 personas, ¿no? O sea, son unas cosas de locos. Luego también hablaban de que si en los aparcamientos ha habido robos en turismos, en caravanas, en la zona del camping. Un auténtico alucine. Bueno, tema de reventa de botellines y de cosas así, también, ¿no? Bastante O sea, Vamos, que no voy yo a un Gran Premio de Cataluña ni harto a Grifa. Pero mira, No, es pero que os Es que voy es a eso, dar... o sea, quiero decir, a mí me da lo mismo ir a Barcelona que ir a... Yo no recuerdo otros grandes premios de Cataluña con estos problemas. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se les ha olvidado organizar esto? ¿Han cambiado a la gente que lo sí, organiza las el dos Gran cosas. Premio? Las dos cosas. Se da la ¿Han circunstancia... ido a ganar pasta y punto? Porque No, es se que da la es toda la circunstancia de sensación la que da. que ha cambiado el máximo responsable, el que aparece en el podio responsable del circuit, ha cambiado en los últimos años. Aparte de forma rápida, ha habido gente que ha estado en el cargo como pocos meses. Después vienen de 2 años donde apenas, bueno, un año no hubo público y el año pasado apenas hubo, no recuerdo bien, muy poquito, cosa insignificante. Y evidentemente, pues pasar de 0 a todo, pues los ha pillado sin las cosas. Pues eso también, o sea, no se puede coger preparadas, ¿no? no Es se puede evidente. ponerse uno a organizar este tipo de eventos sin tener experiencia o... Después, como es la tercera edición con más público, es decir, ergo, ha habido ediciones con más público incluso, ¿no? Con lo cual dices, aparte hace años, mínimo 10 años de esto. Con lo cual dices, ¿qué pasa? ¿Que no, en 10 años no han hecho nada? Pues yo qué sé, ya sabemos cómo... Esto pasa en Cataluña. O sea, el pifostio que ha pasado Cataluña en estos últimos 10 años. Igual a gente que nos escucha de España sabe a lo que me refiero. Gente que está fuera de España igual dice que ¿a qué te refieres? ¿No? Pues casos de que quiere independencia, etcétera, etcétera. Y imagino que sois conscientes de que en los últimos 10 años ha habido un pifostio importante en Cataluña. Después, el circuit recientemente firmó por varios años, pero ¿cuántos años lleva firmando año a año? De darse importantes reformas, hostia, yo no me juego y mirando al ayuntamiento y a la comunidad, etcétera, yo no me juego a hacer una inversión de no sé cuántos miles de euros y pasado mañana pues ya no va a la Fórmula 1. Pero lo dices por disculparlos. Lo digo Es que, porque eso a es ver lo si que ha me... pasado, entre otras cosas. No, pero, o sea, sí que lo ha pasado, pero quiero decir, lo que... Es que quiero decir, a mí los razonamientos que estás dando no me justifican absolutamente nada. Es que a lo mejor el problema es que en vez de haber vendido 120.000 entradas, pues tendrían que haber vendido 80.000. Es decir, si tú tienes, o sea, si no eres capaz de Me plantear da, un evento Juan, para esa cantidad de gente, pues hazlo para menos o busca... me da, Juan, que no es solo la cantidad, ¿eh? O sea, por lo que se está viendo, es un completo descontrol de absolutamente todo. O sea, si no Pero controlas es que, o los sea, yo aparcamientos que has entiendo... vendido, da igual que vengan 100 coches o 500.000. Si no los controlas, vas a tener Ya, un pero, o sea, follón. yo es que la argumentación que da Emma, o sea, es cierto. O sea, todo lo que está diciendo es cierto. Hombre, bueno, yo realmente lo del independentismo no sé hasta qué punto se refleja en esto. A lo mejor sí a la hora de, no sé, digo yo, de nombrar cargos políticos o de, no sé, quiero decir cargos políticos, no cargos a dedo que tengan que ver con esto y entonces pues Hombre, cuando digo lo que independentismo ocurre me en refiero a que muchos lados, pero que tampoco tiene que ver directamente con el independentismo, es decir, tiene que ver con a No, vez que hay pero un sí que político por tiene el que medio, pues ver. estamos acostumbrados a que les van a dar a Me su ref- hijo, a su primo o al vecino Los del quinto. últimos gobiernos en Cataluña han tenido como primer foco el independentismo, han dejado de lado ciertos aspectos del lugar que gobiernan. Yo creo que eso es Ya, evidente. pero, o sea, eso, vamos a ver, o sea, sí, totalmente de acuerdo, pero ¿qué tiene que ver eso con quién organiza esto?
¿Esto quién lo organiza? Vamos a ver, ¿quién lo organiza? ¿El ayuntamiento, el tal, o lo organiza el propio circuito? No, ¿O quién carajo esto normalmente tienes un promotor. o el promotor? Bueno, pues El eso, o sea, quiero promotor, que decir, es el ayuntamiento y sobre todo la comunidad de Cataluña. Es quien pone la pasta, que al final somos nosotros. Bueno, sí, pero, más o los sea, que pero están yo lo ahí. que me imagino es que esa gente pondrá la pasta, pero no habrá un funcionario que se dedica a esto. Como dice Dani, será un promotor o será, bueno, no lo sé. Pero es igual, o sea, es que me da igual, sea quien sea, lo que tienen que hacer es, eh, pues eso, o sea, poner las condiciones para que esto se pueda celebrar. Y claramente no estaban esas condiciones. Y para mí no hay, o sea, de verdad, es que no es disculpa el calor, no es disculpa. Y Sí, es lo que de los poniéndonos... aparcamientos, joder, pues tendrás que llamar a los Mossos de Escuadra, a quien sea, o pagar. O No, no, pagar no, un no, no, servicio no. A ver, de el, seguridad que te permita dirigir mínimamente el tráfico, de acceso, no, vigilar los Juan. parkings No, y Juan, todo eso. bueno, a ver, es que ahí se les ha juntado historias. Lo que se dice es que ellos mismos no han vigilado la entrada del parking. Claro, o sea, es que O sea, eso no es un tienen puto gente en la caos. O sea, entrada. O sea, no tienen nadie mirando a ver las entradas, ¿no? O sea, desde luego es un completo y absoluto despropósito. Yo creo que aquí no vamos a darle más vueltas porque es que si no se nos va a ir el podcast en esto, ¿no? sí. Pero solo por finalizar, ¿no? Y por concretar un poco. Creo que nos pilla un poco de sorpresa, y no es porque sea España o por... Más que nada porque tenemos compañeros en Desde Boxes que han estado en el pasado, nos han comentado sus experiencias. Tenemos a Geri, tenemos a Jorge, y en ningún momento nos han contado cosas de este estilo. Y creo recordar que sí, Jorge estuvo en España, y José no creo que sé también estuvo si... en alguno. Vamos, no recuerdo que nunca nos contasen, bueno, la organización ha sido un poco complicado, tal. Pero bueno, si alguno de los oyentes, que además Hombre, en seguramente todos quien lados quiera... hay algún problema. O sea, Sí, sí, pero bueno, Emma, aquí es que no además es yo todo estoy viendo aquí idílico. las noticias, incluso en los accesos ha muerto un fulano de un ataque al corazón, Hombre, que no a tiene ver, nada que ver el ataque al corazón, pero bueno, entre el calor, el joder, estrés, es que estás como en la caravana también y he estás leído gente, atascado. también he leído que se quejaba de que iba a su grada y resulta que la grada, todos los que estaban en la grada eran de un piloto, estaban animando a un piloto en concreto. Es que, joder, ya te quejas por respirar el mismo aire que respira esta gente, entonces, ¿no? O No, pero sea, bueno, a ver, aquí saltan muchas cosas. No sé, si algún oyente ha estado o tiene experiencias, pues también nos gustaría, ¿no? Que nos contase su experiencia desde dentro, ya sea en España o en otro país, ¿no? Pero de todas formas, no sé, yo creo que luego le preguntaremos a Jorge o a Ger si andan por ahí para, joder, si esto pues ha sido normal o es algo que ellos hayan visto. Coste, a mí me da que debe de ser cosa puntual de este año, ¿eh? Porque es que si no nos habríamos enterado de otros años. Sí, Es sí, y decir, además es que son tantas incluso cosas tendría que... cierta fama el Gran Premio de Cataluña. Yo creo, no sé, Ujú. o sea, personalmente entiendo que o bien es que cambiaron, pues eso, o sea, el promotor o el encargado, el responsable de organizar esto, directamente, o el equipo que se encargue de eso, o que han querido ahorrar de cualquier manera. O sea, en ese plan de no, pues no vamos a contratar a esto, no todo un vamos a poco de contratar al eso, otro, vamos a ahorrar en no sé qué, algo así. todo un Porque es que poco de si eso. no, no. No sé, no sé. ¿Qué Bueno, explicación le puedes encontrar? O A sea, o ver, sea, la gestión del circuito ha pasado por muchas manos desde el pico de 2007. Ahora ha pasado por, no sé decirte cuánto, 7 personas dirigiendo el cotarro y diferentes situaciones. Y, o sea, ha pasado por muchas manos. O sea, la misma gente que estaba gestionando, hombre, hay trabajadores que siguen haciendo lo mismo, pero los que mandan, digamos, pues, hostia, anda que no han cambiado desde el pico de 140.000 personas. ujú. Y después, Bueno, eh, que esto hasta que decía Dani, que hay gente que entraba y no había control y tal, pues estuvo Ibai en el Gran Premio y el tío ha publicado un vídeo comentando un poco ahí su experiencia y el tío dijo que se había olvidado su acreditación. Más bien, bueno, sí, que se había olvidado su acreditación y que llamó, se quedó con su contacto
y en un punto concreto para darle otra, ¿no? Para que pudiera entrar. Y que al final, en los diferentes puestos para entrar, los de seguridad lo reconocieron y, ala, pasa, 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 no hay problema, pasa, eres Ibai, va, no habrá problema, pasa, pasa, pasa. Digo, joder, me da igual si seas Ibai o seas el rey. Sin acreditación no pasas, ¿no? Es que ¿no le pasó a algún piloto que no lo dejaban pasar, que se había olvidado la acreditación? Bueno, ha habido casos de algún piloto que se queda parado en pista y tiene que entrar al paddock y algún segurata le ha dicho, oye, ¿tú quién eres? Que eso ya, bueno, eso cuidado con ¿Tú eso. que vienes aquí disfrazado? ¿Qué pasa ahí? No, pero yo tenía entendido que no, aparte Ibai que iba al paddock, iba para entrar para el paddock, no, yo tenía entendido que da igual, aunque seas de prensa y te veamos todos los días aquí, si no traes la acreditación, no entras. Sí, Te sí, llames, se hace ir con la acreditación. o sea, O sea, la para llevan eso se hace la colgando, joder, acreditación, al aparte, cuello. ¿no? Efectivamente. Y ya digo, por mucho que seas Ibai o como si eres el rey. Bueno, imagino que si eres el rey pasas, ¿sabes? No, no problema. Te hacen pasar, sí. Pero digo, y lo mismo que con la gente que tenga entradas y tal, porque si no, claro, después hay overbooking y ya, pues ya. Desde luego, no sé, es llamativo y creemos que es algo puntual. Pero bueno, si alguien nos saca de la duda y nos dice, no, pues el año antes de la pandemia también fue un caos o cosas así, pues mira, Hombre, luego pues os damos las formas de contacto y si obtenemos algún dato, pues mira, por lo menos saciamos un poco nuestra curiosidad. Como decíamos, noticias no teníamos más que, o comentario no teníamos previo nada más que esto, con lo cual nos metemos en ya directamente lo que ha sido la parte deportiva del Gran Premio de España. Emma, no sé si en Libres hemos tenido algo que reseñar o directamente nos vamos a la clasificación. bueno, pues muchas escuderías probando cosas en estos libres y a raíz de probar cosas y que las escuderías trajeron muchas novedades, pues ha surgido una especie de polémica, ¿no? Porque el Aston Martin fue uno de los equipos que trajo más novedades y curiosamente pues se parece al Red Bull. Y bueno, se parece tanto que en la previa al Gran Premio, los de la FIA también cuando vieron el nuevo Aston Martin dijeron, hostia, esto se parece a algo, vamos a investigar. Y fueron a investigar a la fábrica de Aston Martin y en vista a lo que le enseñaron le dieron el ok. Pero claro, salió esto y teniendo en cuenta que ha habido trasvase de gente importante de Red Bull a Aston Martin, pues evidentemente a Red Bull no le gustó la idea y por ahí ha salido gente como Helmut Marko diciendo que incluso había evidencias de que ha habido trasvase de información. Con lo cual yo digo, si hay evidencia, pues nada, pues te presentas en el juzgado de turno, aportas las pruebas y que se resuelva ahí. ¿No? O sea, porque deportivamente, en principio, no vas a sacar nada de esto. Si quieres sacar algo por lo civil, pues vas al juzgado correspondiente, denuncias, tal, presentas total y que le caiga el puro si es así, pues que le caiga lo correspondiente a Aston Martin por robar propiedad intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? La explicación de Aston Martin sí que es cierto que han contratado a gente importante de Red Bull, eso es cierto, y la explicación que dieron es que ellos diseñan una primera versión del coche que es la que vimos en los primeros grandes premios, esto el año pasado, y que en torno a noviembre, una cosa así, ven que ese coche pues no le va a pedir, en respectivas actualizaciones no le van a poder sacar más rendimiento, ¿no? Con lo cual cambian al concepto que hemos visto que han estrenado en Barcelona. El problema es que en el transcurso de todo esto ya habían hecho las piezas para el coche que arrancó la temporada y hacer nuevas piezas pues lleva tiempo, coger recambios, acabar de desarrollar el nuevo concepto, etcétera, etcétera. Y que ellos dijeron que incluso se sorprendieron que cuando en la pretemporada, sí, vieron el diseño de Red Bull, dijeron, hostia, que se parece mucho al nuestro, ¿no? O sea que yo no sé a quién creer, pero es evidente que si mano derecha de Adrian Newey
ha pasado a trabajar para Aston Martin, pues a ver, yo a estas alturas de la película y sabiendo después de lo que ha pasado en el mítico caso de Ferrari y McLaren y tal, pues imagino que esta gente no es tan tonta como para ir a una fotocopiadora, ni manejar datos, llevarse datos en un pendrive o rollos en la nube, ni nada de esto. Pero claro, no puedes quitar lo que la gente lleva en la cabeza. Y esta gente aparte ha pasado por el tiempo establecido para poder cambiar de escudería, con lo cual, pues, no sé. Ya digo, salvo que Red Bull tenga pruebas fehacientes de que este fulano ha entrado en la base de datos de Red Bull, ha hecho clic, descargar, ha metido el pin drive o tal, o que fuera, y se lo ha llevado a Aston Martin. Si tienen pruebas de eso, pues nada, que las presente tal y se resuelva. Deportivamente, yo creo que pues hay que lidiar con ello. Yo creo que era tarde o temprano las escuderías van a atender a los conceptos que se llevan las victorias. O sea, el próximo año seguro que más escuderías que Aston Martin va a coger el concepto de Ferrari o de Red Bull. Y si al final acaba ganando Mercedes, el de Mercedes. Yo creo que somos conscientes todos. No nos va a llamar la sorpresa cuando el próximo año, en vez de la variabilidad que vimos este año, los conceptos se van a ir a aunar poco a poco en lo que al final se llevan las victorias, ¿no? Digamos que estamos en el flujo natural de los acontecimientos. Nada En nuevo ese bajo el sentido. sol, Emma. Sí, 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 ha sí. pasado siempre y seguirá pasando. Todos los equipos se miran los unos a los otros. Llegamos a Montmeló o a las primeras carreras y todos están mirando a ver qué tiene el equipo de al lado, que para eso en Sí, invierno sí. pues ponen cosas, alguna pieza falsa o alguna lona para que no se vea lo que están haciendo en el coche, y luego ya durante el año es cuando empezamos a ver cómo los coches cada día se parecen un poquito más. Sí, sí, sí. Nada nuevo bajo el sol. Cada escudería tiene radiografiado el coche de la competencia al minuto 1. En cuanto lo ponen en la pista ya tienen radiografiado. Hay que prestar atención porque igual te la quieren colar, hay que estar atentos. Caso Racing Point, ¿el año pasado fue? No, hace 2 años, porque igual hay trapicheo y tal, ¿no? Hay que estar atento porque esta gente tiende a intentar jugártela, pero yo creo que es natural acabar copiando, aunque sea, bueno, es que esta gente ya maneja los seres humanos manejamos una tecnología a la hora de copiar con escáneres y tal, que yo ahora ya no dudo que cualquier equipo tenga un modelo 3D perfectamente y que mañana le dé a clic y esté fabricando piezas con el mismo diseño de Ferrari. No me parece inverosímil. Igual si me lo dices hace 20 años, digo, hostia, esto es brujería. Digo, ahora, pues esto lo puedo hacer yo con un iPhone o un móvil, ¿sabes? Darle aquí, tener un LiDAR y a tomar viento. Pues imagínate esta gente que maneja millones. Las virguerías que debe tener para hacer escáneres y demás historias, ¿no? Y eso fue un poco polémica, que vamos a ver cómo evoluciona este tinglao, si Red Bull sigue picando ahí para intentar sacar algo o deja las cosas así. Bueno, queda fruto uno de los puntos de discusión del Gran Premio de España. Veremos cómo avanza el asunto este. Y después Sí, Emma, perdona, porque es que en el fondo a Red Bull más o menos supongo que le dará lo mismo. Pero yo entiendo que aquí los que deberían estar presionando son los equipos que pueden ser los rivales ahora mismo. Y pues obviamente Williams, Haas, Alpine son los que deberían estar más preocupados porque realmente la FIA aclare si hay algo sancionable o no. Pues justo, Digo yo, o sea, vamos, o sea, desde fuera es lo sí, que veo dices lógico. que claro, que no están en la misma liga, ni mucho menos unos y otros ahora mismo, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero los que han hecho más Hombre, ruido ha Red Bull sido. también es normal que esté molesto en el sentido de, oye, es mi propiedad intelectual, ¿no? Sí, sí, yo veo normal que pero diga, vaya. que toca la puerta de la FIA y le diga, oye, mira, que habéis notado que se parece mucho a mí, ¿tenéis algo que decir? Yo hasta ahí digo, perfecto, tío. O sea, que la FIA lo investigue,
lo investiga y dice que para adelante, pues... Pero bueno, si Helmut Marko dice, hay evidencias de que ha habido trasvase de información, ¿vale? Pues tendrás pruebas, ¿no? Porque decir por decir, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Pero si hay una evidencia, vas al Claro, corte. muchas veces es que está clarísimo lo que ha pasado, pero lo jodido es Claro, demostrarlo. Es demostrarlo. como lo de Racing Point, que hubo no sé qué, lo de la moto y tal. Claro, la parte más chunga es tener las evidencias, evidentemente, ¿no? Sospechas, bueno, yo creo que todo el mundo sabe que todo el mundo se copia a todo el mundo. O sea, tarde o temprano, es que el trasvase de personas dentro de la gente que compone los equipos es el día a día. Y claro, ya digo, como decía antes, esta gente imagino que después de lo que ha pasado con el Spygate este y tal, pues imagino que no serán tan tontos como para de pasar información, pues de dejar algún rastro, ¿no? Pero claro, tú no puedes borrar el cerebro a la peña, ¿no? Es que eso es incontrolable, ¿no? Yo ficho a Adrian Newey y claro, lo ficho por lo que tiene el tío en la cabeza, ¿no? Veremos cómo evoluciona la historia esta y... Porque bueno, en todos los equipos hay cosas, ¿no? Por ejemplo, en las primeras carreras, viendo el rendimiento de los Haas, había equipos como McLaren, bueno, los que estaban curiosamente luchando con Haas, pues se mostraron sus quejas porque lo de típico de Haas, pues es un Ferrari B, ¿no? Que la verdad es que las cosas como son, que Haas, la oficina de diseño, esté en Maranello, pues, pues si eso se permite, pues también es un caso un poco, dices, ¿cómo puede ser que la oficina de diseño de una escudería esté en la sede de otra escudería que supuestamente es rival? Sí, suministra piezas y tal, pero es rival. O sea, ¿esto se permite? Pues sí, se permite. Pero bueno, también es cierto que como Haas le está tocando las narices a McLaren, a esta gente y tal, ahora te quejas. Pero el año pasado que Haas estaba comiendo los mocos y que estaba utilizando el mismo modus operandi, ahí no te quejabas, ¿no? Pues aquí todos tienen palo suyo. Y volviendo a la clasificación, pues en la Q1 se quedaron Latifi y Albon, pues los habituales, Stroll, Alonso y Vettel. Un Alonso que, bueno, volvió a tener un episodio de no entendimiento con el equipo, en este caso. No se entendieron, que yo creo que es un poco lamentable, ¿no? Ya que, o sea, hay más probabilidades de que se entiendan Vettel y Schumacher, que están en equipos supuestamente rivales, que Alonso con su equipo. Lo cual es preocupante, bastante preocupante. Si ya no se entienden, esto ya, Houston tenemos un problema, ¿no? Ya no entenderse en el tiempo que queda y tal, hostia, todo que se te aparece a Carlos Sainz y te fastidia la vuelta, que hay algo incontable, que de repente el motor se te pare, vale, venga, pues es lo que hay, ¿no? Pero ya que haya un problema de comunicación, ostras, hay un problema, ¿no? Y bueno, quedó eliminado, evidentemente quedó eliminado en la Q1 y tampoco es que hubiera podido tener alguna posibilidad de seguir, de intentar meterse en Q3, ¿no? Porque los Alpine el viernes Alonso fue bien, bueno, bastante bien, se podría decir, pero después el sábado, pues él se quedó en Q1 y Ocon se quedó ya en la Q2, o sea que tampoco es que estaban manifestando un rendimiento excepcional en una carrera donde a priori la clasificación era uno de los momentos más importantes del mismo, ¿no? En fin. Después en Q2 se quedaron Guan Yu Zhou, Gasly, Tsunoda, Ocon, como os comentaba antes, y Lando Norris. Un Lando Norris que fue noticia también este fin de semana porque el tío creo que al final ha tenido una amigdalitis bastante galopante y la verdad es que estuvo ahí en el alambre de si competir o no competir. ¿Que os acordáis cuando
os hablamos aquí de la historia esta de que gente como, por ejemplo, Sergio Pérez decía, bueno, y si doy positivo por COVID, pero no muestro ningún síntoma, habría que plantearse si puedo competir o no, ¿no? Porque se puede dar la circunstancia de que yo dé positivo en el test correspondiente, pero, o sea, esté bien, no tenga ningún síntoma, ni fiebre, ni cansancio, ni nada, y tal como está tinglado ahora, das positivo y no te dejan ni entrar al paddock, ¿no? Y vemos casos como por este de Norris, que el tío, pues, yo creo que estuvo muy cerca pero muy cerca de no competir, porque el tío es que ni hablaba por la radio, o sea, le mandaba mensajes a su ingeniero de pista apretando botones en el volante, ¿no? O sea que habría que también plantearse si por ejemplo, la FIA, yo entiendo que él quiera competir y tal, perfecto, ninguna pega, pero ahí tiene que venir el organismo y decirle, mira, tú no estás como para ir a 320 y tal, ¿no? O sea, una cosa es que tengas unas decimillas de fiebre y otras es que estés casi cao, ¿no? Pero el caso, aún así, con eso, rindió mejor que Ricardo. Porque es cierto que Norris se quedó en la Q2 porque al final le acabaron eliminando un tiempo. Un tiempo que lo hubiera podido, bueno, que lo ponía en Q3, ¿no? De hecho estaba clasificado para Q3 y justo salió el mensaje de que le quitaron el tiempo ese, el suficiente como para pasar a la Q3 y se quedó en la Q2. Justillo, la verdad que justillo la eliminación de Norris, ¿eh? Yo vi la imagen y digo, ostras, ¿cómo están tan seguros de que está fuera de la línea blanca, ¿no? Que ya sabemos que este año los límites de pista son las líneas blancas que componen, bueno, que acaban dando lo que es la pista, vaya. Digo, ¿cómo están seguros? Deben tener algún otro ángulo de cámara para estar seccionado, o sea, de asegurarse 100% de que está poniendo las 4 ruedas fuera, ¿no? Porque la onboard, sí, puede especular, pero no sé, que han sacado el VAR. Han utilizado el Daba la famoso... Yo cuando lo vi, a mí me daba la sensación de que no había sacado las 4 ruedas fuera. Lo que pasa es que es algo como, joder, si ellos, o sea, yo entiendo que ahí no van a sancionar a alguien si realmente no se sale. Aparte de esa zona, es cierto que la dimensión, porque venía un piano, una zona que es la típica zona que se pone para motos, por si acaso te sales y tal, que ya no, que el límite entre pista y fuera pista no sea el todo y la nada, sino que hay una bandita verde, ¿no? Y ya venía la grava, y el espacio que hay entre la línea blanca y la grava, pues es justo un coche. Es justo el ancho del coche, ¿no? O sea, estamos hablando de poco, pero el ángulo, si lo tomaron por la onboard, es que utilizaron el famoso VAR nuevo de la FIA para trazar las líneas y decir, mira, sí, por No, la pero hombre, perspectiva. yo supongo que ellos tendrán un montón de imágenes Quiero más pensar eso, que... porque como dices tú, Juan, por el ángulo del onboard, yo digo, hostia, a mí me cuesta decir 100% que está fuera, por este ángulo del onboard, de la cámara onboard, ¿no? Si me muestras otro ángulo y tal, digo, bah, pues, si está fuera, yo perfecto que, oye, si estás fuera pista, así son las normas, ya sea que sea 1 milímetro o 20 metros, estar fuera, pues está fuera, ¿no? Pero al menos en la tele solo vimos la onboard de Norris. El caso es que se quedó fuera de la Q3 por esto, ¿no? Porque le quitaron el tiempo. Y en Q3, una de las sorpresas de la Q3 fue el equipo Haas, que justamente era el único equipo que no trajo novedades. Bueno, digamos que medio trajo una, que es hacer más, ¿cómo decirlo? Más resistente no es la palabra, es menos propenso a doblarse el suelo, lo cual les permitía bajar más el coche, evitar porpoising y tal, con lo cual ganaron un rendimiento inmediato. Aparte ya tienen, al no traer, una de las cosas que están sufriendo mucho las escuderías es que traen
novedades, y aparte novedades que cambian a veces mucho los equipos, muchos los comportamientos de los coches, y hay que reaprender un montón de cosas, y hasta que optimizan el coche con el nuevo paquete van a pasar varias carreras, ¿no? Y en cambio Haas, pues ya estamos en la sexta carrera, pues ya traía el coche optimizadillo, ¿no? Y si eso le sumas de esto que os comento del suelo y tal, que le pudieron hacer menos propenso a ondulaciones y tal, ¿no? Pues ganaron un rendimiento suficiente como para ver la primera, si no voy mal, el primer paso a la Q3 de Mick Schumacher. Es cierto que únicamente al final pudo ser 10º, pero es la primera vez que pasa a la Q3. Noveno fue Ricardo, que yo después me explayaré con Ricardo, porque ahí yo creo que Ricardo tenemos McLaren tiene un problema. Octavo fue Magnussen, séptimo Bottas, sexto Hamilton, quinto Pérez, cuarto Russell, que ese también es otro de las notas del fin de semana, que nos deja el fin de semana, que es que parece que que Mercedes empieza a salir del pozo, ¿no? Parece que han conseguido dar con la tecla finalmente del porpoising, que ya lo tienen por la mano, y a partir de ahí su intención es crecer. Con lo cual, ojo, cuidado, porque ya este Gran Premio Russell ha conseguido quedar por delante de un Red Bull en clasificación. Por rendimiento puro, vaya. Es cierto que no sé si es conveniente señalarlo, que Pérez se perdió los primeros libres, no porque le pasara nada, sino porque Red Bull eligió este fin de semana para poner esto de un piloto rookie en una de las 2 sesiones obligatorias que hay que ponerlos a lo largo de la temporada, y eligió esta carrera para hacerlo, y evidentemente sabemos que el que va a quedar fuera de estos libres va a ser siempre Pérez, ¿no? Y Pérez se perdió una sesión de libres, pero yo creo que si me dices que pase en Miami, te digo, vale, perfecto. Pero aquí en Barcelona, que todos tienen el Gran Premio por la mano, que han hecho 50.000 vueltas, pues no sé. Cuando escucho a Pérez después de la clasificación decir que ha notado la falta de los primeros libres, no sé. Me suena raro, ¿no? Me suena raro, ¿no? Pues eso, cuarto Russell, tercero Carlos, segundo Verstappen y pole para Leclerc. Un Leclerc que hizo un error en la Q3, hizo trompo en el primer intento de Q3, con lo cual era todo o nada en el segundo intento, y bueno, le salió bien porque hizo la mejor vuelta que le dio derecho a pole. Verstappen tuvo un problema con el DRS, que después eso del DRS fue a más en la carrera, y únicamente pudo ser segundo a final de cuentas. Pero bueno, en cuanto a velocidad, una vuelta están ahí, siguen estando ahí Ferrari y Red Bull después de pasar Cataluña, ¿no? Habría que ver si Verstappen tenía margen, que seguramente de no tener problema del DRS en el segundo intento, pues no descarto de que hubiera firmado la pole él, ¿no? Pero bueno, aquí la pole la marcó Leclerc en Barcelona. Y después de cara ya a carrera, pues en Alpine, viendo que Alonso iba a salir 17º, dijeron, vamos a cambiar unidad de potencia, sancionamos, ya que tanto da salir 17º que último, ponemos una unidad de potencia nueva ya, aprovechamos y para adelante, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe toda la situación de Alonso Alpine, pues una de las mejores decisiones de los últimos tiempos. Y con esto nos plantamos en un domingo de carrera que como ya decía la semana pasada, con todo esto de la ola de calor, una temperatura del asfalto de casi 50 grados es lo que nos encontrábamos el domingo, y bueno, veíamos un poco las dudas, ¿no? De con un asfalto abrasivo, aquí recordemos que llevábamos los neumáticos más duros de todos, el C1, el C2 y el C3, estábamos pendientes un poco de ver cómo se comportaban con esa temperatura que no suele ser la normal en el circuito de Barcelona, ni en entrenamientos previos a la temporada, ni normalmente en el Gran Premio. Con todo, bueno, pues en la salida los dos cabeza de equipo, Leclerc y Verstappen, han salido bien.
Sainz se ha quedado un poco clavado en la salida, que pierde además la posición con Russell y con Pérez, y además es atacado por Hamilton. Finalmente con Hamilton sí que mantiene la posición, pero con los dos otros pilotos, con Russell y con Pérez, sí que la termina perdiendo. Con lo cual ya tenemos en la salida un cambio importante. Leclerc y Verstappen salen en primera y segunda posición. Se pone tercero Russell, cuarto se pone Pérez, pasa a quinta posición Carlos Sainz, y luego por detrás, con el tema de Hamilton, eh, Hamilton no consigue adelantar a Sainz, y en un intento de adelantamiento de Kevin Magnussen se entra demasiado optimista el piloto de Haas y se lleva por delante un poco a Hamilton, con el resultado de que ambos pilotos pues tienen que pasar por boxes. Hamilton, por ejemplo, tenía un pinchazo, tienen que cambiar neumáticos, y obviamente pues su carrera se va en principio un poco al traste. También buenas salidas por parte de Bottas y de Schumacher, en la zona de puntos. Y por detrás tenemos a Fernando, que como decía Emma, ¿no? Clasificaba 17º, cambiaba motor, salía 20º y se ponía al poco de empezar la carrera, ya se estaba poniendo en 14ª posición. No todo lo gana en la salida, pero vamos, sí que las primeras vueltas son importantes para el piloto asturiano para recuperar pues hasta 6 posiciones, ¿no? La carrera, pues en principio parece que comienza pues con estas posiciones y estirando un poquito la goma, hasta que en la séptima vuelta Carlos Sainz se ve que comete un error en la curva 4, a la entrada. El error lo que hace es que termine la zona de la Puzolana, un sitio que ya Carlos pues ha visitado en varias ocasiones esta temporada, pero para fortuna del español no se queda enganchado en la gravilla, consigue salir de esa puzolana, lo que le hace perder al final pues 5 puestos y retorna a la pista en 11ª posición. Más adelante, en la vuelta 9, 2 más allá, le ocurre exactamente lo mismo a Verstappen. Pierde en esa misma curva, en esa curva 4, se va largo, se va hacia la grava, pero bueno, finalmente él sí que, una vez que vuelve a pista, pierde bastante menos, porque se le escapa la posición con Russell y con Pérez y sale por detrás de su compañero de equipo. Se hablaba de que aquí, bueno, pues tenían una fuerte presencia de viento y que pudieron ser 2 rachas, pero bueno, al final los únicos perjudicados han sido Sainz y Verstappen, que se han encontrado con esa pérdida del coche en una zona extraña, donde nadie más se ha ido, y que, como decimos, ¿no? Se habló de que se podría haber sido una racha de viento que les ha descontrolado el coche, pero bueno, desde luego 2 errores que han cometido pilotos que tienen que estar bastante más atentos y luchando por el Mundial y por los 2 mundiales, y bueno, pues desde luego una cosa así un poco extraña. Con estas 2 salidas tenemos que Leclerc va en primera posición, cómodo, con más o menos unos 10 segundos de ventaja sobre Russell, que es segundo. Tercero es Pérez, cuarto es Verstappen, después de reincorporarse del trompo. Quinto es Bottas, sexto es Ocon, que se ha ido colocando ahí arriba. Séptimo es Norris, octavo es Schumacher, noveno es Tsunoda y décimo Ricciardo. A partir de aquí empezamos pues a sentarnos un poco, esperar las primeras estrategias de los equipos, y en la vuelta 14 entran Russell y Verstappen a hacer el primer cambio de neumáticos, salen pegados, pero Russell sale por delante del piloto holandés. Y aquí empezamos a ver también una de las claves importantes del Gran Premio. Verstappen tiene problemas para adelantar a Russell, no para mantenerse pegado, pero sí en el momento en el que tiene que abrir el DRS para poder finalizar el adelantamiento,
se ve que se abre y se cierra, no se mantiene abierto. Tenemos varias vueltas de Verstappen intentándolo, algunas de repente le abre, otras no le abre el DRS, hace el amago de abre-cierra. Desde el equipo, desde el box, le dan instrucciones de cómo debe intentarlo. Le dicen que solo apriete el botón una vez, que espere a llegar a la línea para apretar el botón. Le dan una serie de instrucciones, pero bueno, vemos que el comportamiento es completo y absolutamente errático, con lo cual Verstappen sí que puede mantener la distancia con el coche de Russell, pero cuando llegan a la recta, el Mercedes corre más y digamos que esa diferencia que puede tener Verstappen en el resto del circuito aquí se iguala y no es capaz de pasar al piloto de Mercedes. En esta dinámica, en la vuelta 22, Leclerc también aprovecha para cambiar neumáticos de nuevo. Sale por delante de este dúo de Russell y Verstappen, los 5 segundos por delante, con lo cual parece que pudiera tener dominada la carrera, que no va a tener mucho problema con su principal rival, que a la postre debería ser Verstappen, con problemas en el DRS, en Russell, que se ve que va mejorando el coche, pero que en principio no se espera que esté al nivel del Ferrari o del Red Bull, si el Red Bull no tiene problemas. Y cuando parece que todo apunta a victoria del piloto monegasco de Ferrari, vuelta 27, se oye por retransmisión como hay un silbido extraño en el coche de Leclerc y nada, pierde potencia. Se atribuye esto pues a un problema con el turbo y nada, debe abandonar el piloto de Ferrari. Desde luego, pues un varapalo cuando tenía aquí la posibilidad de conseguir unos buenos puntos para el campeonato. A partir de aquí, Russell queda en primera posición, seguido de Verstappen. Sergio Pérez, que viene en tercera posición detrás de su compañero de equipo y del piloto de Mercedes, que además está siendo más rápido que ellos, porque obviamente tiene más ritmo que los Red Bull, tienen más ritmo normal de lo que tienen los Mercedes. Pero claro, aquí sumamos que Verstappen no consigue adelantar a Russell por el tema del DRS, y entonces, bueno, pues Pérez viene acercándose por detrás. Por la posición tenemos a Bottas con una carrera, digamos, bastante interesante en cuanto a estrategia y viendo un poco pues lo que va sacando con el coche que tiene. Detrás viene Sainz remontando, luego Ocon, Norris, Alonso, que también se va situando en la parte de arriba de la clasificación. Desde luego, muy meritoria la remontada del piloto español. En todo esto, pues para intentar rebasar a Russell, Verstappen hace una parada adelantada, lo que se esperaría que hiciese, adelanta esa segunda parada para ver si consigue sobrepasar al piloto de Mercedes, ya que el DRS sigue sin funcionar. Luego tenemos también como Pérez consigue acercarse a Russell, viene con neumáticos más nuevos, obviamente, y bueno, pues tiene el coche que sí que le está funcionando el DRS, consigue ponerse por delante y ganar la primera posición. Cuando se estabiliza la carrera después de las paradas, tenemos pues bastante tranquilidad en la parte intermedia de la carrera. La situación es: Pérez va en primera posición después de haber rebasado a Russell. Verstappen, se ve que la estrategia funciona de adelantar la parada y consigue hacer el undercut a Russell. Russell se mantiene en tercera posición, o va en tercera posición, y luego por detrás teníamos a Bottas y a Carlos Sainz, que sigue recortando posiciones y en este caso pues atacando a Valtteri Bottas. En este momento pues es cuando ya empezamos con estrategias de equipo y órdenes, y a falta de 17 vueltas la orden en Red Bull es clara: Verstappen debe terminar primero. Pérez sí que se queja un poco por radio, pero desde luego deja pasar a su compañero de equipo, con lo cual ya tenemos a Verstappen primero, a Pérez en segunda posición y ya por detrás
En tercera posición viene Russell. Unas vueltas después, Russell cambia los neumáticos, termina saliendo cuarto a la pista por detrás de Bottas. Bottas que iba pues, a una estrategia un poco de hacer más cortos los primeros stints con los neumáticos y alargar mucho más el último stint, con lo cual no debería ser un rival demasiado complicado de adelantar, porque el coche es inferior al Mercedes y sobre todo porque los neumáticos le tienen que durar bastantes más vueltas que a Russell, que los acaba de cambiar. Con lo cual, bueno, se espera que Russell pueda recuperar esa posición. Por detrás de ellos también viene Hamilton remontando. Un Hamilton que inicialmente, cuando se ha visto relegado a las últimas posiciones con el problema del pinchazo en las primeras vueltas, incluso ha llegado a hablar por radio de salvar el motor, de no meterle kilómetros en vano, ya que iba a acabar en muy mala posición, y el equipo pues lo ha animado a que continuase, que nada de meter el coche en el garaje y que siguiese en pista. A partir de aquí, el último tramo, pues sí que hemos visto, como decía, ese adelantamiento obvio de Russell a Bottas, con unos neumáticos más nuevos y un coche más potente. Por detrás también ha habido adelantamiento de Sainz a Bottas. Nuevamente, la estrategia de Bottas pues lo ha puesto muy arriba el tramo final, con un coche que no da el nivel de los que están ahí, con lo cual, bueno, pues estas pérdidas de posiciones pues son normales. También Hamilton ha adelantado a Valtteri, pero bueno, desde luego muy, muy digna la carrera de Valtteri Bottas con el Alfa Romeo. A partir de aquí, a 6 vueltas del final, no tenemos mucho movimiento por delante, con Verstappen, Pérez y Russell, pero sí que los siguientes puestos han estado más disputados. A 6 vueltas para el final, como digo, Hamilton ha adelantado a Carlos Sainz. La verdad es que el Mercedes venía muy bien, y la estrategia de neumáticos, pues Hamilton llevaba un par de vueltas menos que el piloto español, pero a falta de 2 vueltas se vuelven a intercambiar la posición. Hamilton le indican que tienen problemas con el rendimiento del coche, posiblemente por temas de calentamiento y bueno, pues del calor que hace fuera, la falta de refrigeración en el coche. Le obligan a reducir el ritmo y Carlos Sainz aprovecha esto pues para colarse por delante. Con todo esto, la carrera finaliza con Verstappen en primera posición. Segundo es Sergio Pérez, que entra con una diferencia de unos 15 segundos más o menos con su compañero de equipo. Russell entra en tercera posición con unos 30 segundos. Por detrás de ellos, Carlos Sainz a 45. Quinto, Hamilton a 54 más o menos de cabeza. Por detrás, Valtteri Bottas a más de un minuto. Y ya a partir de ahí, séptimo Ocon. Octavo, Lando Norris, un Lando Norris que, como decía Manuel, ¿no?, ha tenido un fin de semana duro en lo que respecta a la salud, y que desde luego ha hecho una merecidísima octava posición. Fernando llegaba a noveno con el segundo de los Alpine, y décimo cerraba el podium, la zona de puntos, Yuki Tsunoda con el Alfa Tauri. A partir de ahí, un décimo ha llegado Vettel, 12º ha llegado Ricciardo, que, como dice Manuel, pues con mismo coche, pues Lando en una situación más precaria ha conseguido hacer mejor resultado que su compañero de equipo, y que salía además por delante de él. 13º Gasly, 14º Schumacher, 15º Stroll, 16º entraba Latifi, 17º Kevin Magnussen y 18º Alexander Albon. No clasificaban Charles Leclerc, que se retiraba en la vuelta 27, y el segundo de los Alfa Romeo, con que una vuelta más tarde también tenía que abandonar. Con lo cual, esto ha sido como ha quedado la carrera. Mi comentario se va a centrar un poco en Hamilton en esta ocasión, que yo es la primera vez que lo veo. Bueno, ha hecho un poco lo que me esperaba de él, que me espero de Hamilton, de un 7 veces campeón del mundo. Es cierto que el comentario por radio al principio, después del toque con manos, en decir que, wow, oye, equipo, que
quizás es buena idea salvar el motor y tal, pues ese es el Hamilton de esta temporada, pero después el tío se puso a rodar y tal, el coche respondió y tuvo un ritmo, vamos, de los mejores del Gran Premio, ¿no? Habría que verlo si no hubiera tenido ese toque con Magnussen, ¿qué hubiera podido hacer Hamilton en la carrera? Porque su ritmo, la verdad es que fue si no el que más, el segundo más fuerte del Gran Premio. Y después lo que os comentaba de Ricardo y ahora decía Dani. O sea, Ricardo aún le falta un año más de contrato con McLaren. Y en vista de lo que ha pasado el año pasado y lo que llevamos de este año y lo que ha pasado este fin de semana, donde Norris estaba prácticamente KO físicamente y que lo haya superado en la carrera, habiendo salido por detrás de él, ostras, mira, que yo le tengo cariño a Ricardo y tal, pero ostras, yo si fuera McLaren rescindía su contrato y buscaba otro, francamente, porque las comparaciones con Norris ¿Pero a quién? son... Es que ahora mismo también ya no es, o sea, porque, o sea, es muy entendible, ¿no? Tu comentario, pero ¿a quién pondrías en vez de Ricciardo? Pues Alonso. No Vale, sé, o sea, no me parece, o sea, sí sería una opción, pero sí, entiendo o que sea, es sí, que vale. decir que no hay muchas, no sé, no hay muchas opciones, ¿no? Realmente a día de hoy, porque yo creo que yo al que sigo echando de menos es a Hulkenberg en la parrilla, ¿no? A día de hoy. Bueno, podrías darle la última oportunidad a Hulkenberg tal, ¿no? Pero alguna alternativa hay. En principio esa alternativa, salvo Alonso, en principio es menor que Ricardo, porque Ricardo al final no sé cuántas victorias tiene, pero 10. No, igual 10 no tiene, ¿no? Pero digamos que pocos pilotos hay que no están en la competición y que pueden pilotar que tienen victorias de Gran Premio. O sea, en ese sentido sí que está rebajando, pero, o sea, el Ricardo que dejó Red Bull es que ya dio un paso hacia atrás en Renault, yo creo. Aún en Renault, vale. Pero es que este, aún Bueno, con la en Renault remontó, ¿no? Ese año al final sí, al final remontó. como hizo esos podiums y tal, al final la última, vale, vale. Y como su compañero de equipo no le sacaba tanto, que era Ocon, o sea, no lo ponía en evidencia, incluso Ricardo estaba por encima un pasito, vale. Pero es que aquí está quedando en evidencia. Es cierto que el año pasado consiguió la victoria y vale, pero al margen de eso, que habría que ver la de Monza, si el equipo da libertad a los dos, a ver qué hubiera pasado, ¿no? Pero es que yo, bueno, no es el Ricardo un poco, no veo el Ricardo este de Red Bull y tal, ¿no? O sea, Ricardo le llegó a amargar algún día a Verstappen en Red Bull en la última etapa. Y yo aquí Le no lo jodió, veo. yo siempre me acordaré, le fastidió la pole En México, sí. en la oportunidad que hubiera, o sea, Sí, se hubiera ser el problema más convertido joven. Verstappen en el más joven y se Por la eso, o sea, jodió el yo propio o sea, el compañero, vaya. ese Ricardo no lo veo. O sea, un tipo, Verstappen ahora mismo es el tío más fuerte. Si no es el más fuerte, pues uno de los dos más fuertes de la categoría. Y Ricardo en su momento le llegó a marcar el día, ¿no? Aparte que ese Red Bull le daba, justamente, mira tú por dónde daba más problemas a Ricardo que a Verstappen. En fin, yo ese Ricardo ahora mismo no lo veo. O sea, y no puede ser que Norris, por muy bueno que sea el tío, tenga un trancazo del copón y, ostras, es que muy malo tienes que hacer tú para quedar por detrás de él. O sea, y tampoco es que tuviera, no sé, me ¿El toqué coche con era el mismo o alguien. había uno más evolucionado? ¿Estaba alguno Sí, con...? en principio creo que llevaban, porque McLaren traía una evolución importante, pero no sé si lo montaron los dos, pero yo creo que sí, que estaba disponible para los dos, pero es que Norris estaba perjudicado, te quiero decir, mm, pero perjudicado seriamente. No, sí, sí, o sea, Y si me ta- dices que es que no es Ricardo, que es el peor piloto de la parrilla, digo, además, pero es que es Ricardo.
o sea, no tuvo tampoco percances Ricciardo, Claro, es lo que te decía, que digamos. otro piloto que tuvo un encontronazo y se le fastidió el fondo o no sé qué, un pinchazo y no, es que en principio Ricardo, que yo sepa, no he visto ninguna imagen que tuviera un toque y que el coche se quedara tocado o no sé qué. O sea, en teoría tuvo una carrera limpia, ¿no? Y ya digo, Norris salió por detrás de él porque se quedó por el problema este en el Q2, salió por detrás y Norris pasó por delante de él. De hecho, está en tal circunstancia la cosa que ya Zak Brown ya públicamente ha salido diciendo, bueno, lo de Ricardo vale muy bien, lo queremos tal, pero hay que le pedimos más porque ya la comparación con Norris ya es insostenible, ¿no? O sea, aparte Ricardo está ganando una pasta en comparación a lo que hace Norris y por la pasta que gana Norris. Y es cierto lo que comenta Juan, ¿hay alternativas a Ricardo? Por currículum hay pocas, pero yo te digo que vete casi a cualquiera, casi a cualquiera antes que continúe este Ricardo, ¿no? Porque el año pasado sí que, Ahora mismo, Norris 39 puntos, Ricciardo 11. porque el año O pasado sea, es Norris, casi 4 veces más el año los pasado puntos que tiene Norris Norris. estaba, empezó el año súper fuerte Norris el año pasado, con varios podiums y tal, y estaba siempre entre los 5 primeros, y Ricardo, había diferencia con él, pero el tío acababa, creo que lo comentamos en más de una ocasión, séptimo, octavo, al final fue recolectando puntos y nada, se llevó un buen saco, ¿no? Y sumado a los de la victoria, pues al final aún acabó con cierto número de puntos, pero es que aquí el McLaren no está tan fuerte como el año pasado. Es que Norris apenas es que octavo, noveno, salvo el podium este que consiguió en Imola, creo que fue. Y claro, ahora Ricardo se queda fuera de puntos, ¿no? Está costando meterse en puntos. O sea que yo ya digo, yo si fuera McLaren estaría pensando en alternativas a ese puesto, ¿no? Y desde luego de Ricardo o espabila ya o, bueno, su carrera deportiva en la Fórmula 1, si su intención es ser campeón del mundo, pues olvídate. Ya la doy por descartado, salvo que de repente cambien las cosas de forma ultra radical, ¿no? Y antes os decía, bueno, Alonso, ¿no? En ese puesto, un Alonso que no sé si es de forma premeditada, pero lo que sí que parece es que yo, por lo que interpreto, que Alpine ya lo tiene decidido, Ocon y Piastri, y está buscando la manera de que el que salga públicamente y acabe tomando la decisión sea Alonso de dejar el equipo. O sea que ellos quieren que lo deje, pero no sé cómo decirlo, no se atreven a decirle, oye, mira, vete. Están buscando la manera de provocar que sea él el que diga, mira, mejor me voy. Si la situación fuera otro, yo creo que no hubieran tenido ningún problema en decir con más contundencia Alonso y Ocon, ¿no? Y no están mostrando esa contundencia, ¿no? O sea que no sé. Aquí vamos a ver qué opta Alonso, ¿no? Porque en los equipos que dan victorias a día de hoy, yo creo que salvo sorpresón, no tiene sitio. Bueno, no tiene sitio o el que no tiene sitio es Ocon. Eh, yo no soy incapaz de... O sea, el equipo de Alpine han habido tantos cambios en la cúpula dirigente que yo no sé. Lo que sí está claro es que es un bluff de equipo a día de hoy. Y siguen cometiendo errores uno tras otro muy poco justificables, ¿no? Lo de la Q1, o sea, es que es increíble. Es que es increíble, o sea. Y además me toca las narices porque carrera tras carrera estamos viendo que siempre Fernando, si no tiene o
o sea, si ya directamente no sale a dar esa última vuelta, pues porque el tiempo que ya tiene les sirve para pasar a la Q2 y no tiene que jugársela y ahorra un juego de neumáticos, pero si realmente se la juega en esa última vuelta, en ese último tiempo, si os fijáis, siempre va al puñetero límite del tiempo, ¿no? O sea, siempre va apurando ahí al máximo. En la Q1, que es cuando, en teoría, no tienes por qué apurar tanto. Yo entiendo cuando, o sea, es que voy a ver que mejore la pista, pero, concho, eso en la Q2 pues tiene su lógica, incluso en la Q3, pero en la Q1 deberías sobrarte, ¿no? O sea, deberías ir como un par de décimas, como mínimo, sobrado. Pues nada, ir ahí al límite. Y entonces, claro, cuando vas al límite, suceden cosas como la que sucedió esta carrera, y que luego encima no sea ni capaz de entenderse con el ingeniero, pues es que apague y vámonos. O sea, realmente hay algo, o sea, no es normal, no es... Algo tiene que estar pasando para que se den ese Bueno, tipo de un poco cosas. eso fue lo que pasó en Y, Miami, con otra circunstancia que apareció Sainz de por medio y tal, pero si lo dejas a último... Bueno, no, para mí, lo de Miami, o sea, en ese sentido, bueno, yo ya me expliqué muy Pero está claramente, ¿no? claro que si lo dejas a última hora, el riesgo que corres es que te salga una bandera roja, te Pero es que en encuentres ese en un caso no se lo tabla. dejó para última hora, no era la Q1. En Miami, cuando apuró mucho, fue en la Q1 también, que yo estaba diciendo, o sea, como haya alguien que se salga, se pega contra el muro y hay una bandera roja, se queda en la Q1 Fernando. Por apurarlo, pues eso, al superlímite. Pero en la Q2 no iba, o sea, había bastantes coches más detrás de él. ¿Entiendes? O sea, no apuró tantísimo. Y aparte, en la Q2 tiene cierta lógica el apurarlo, porque lo que te estás entrando, o sea, lo que te estás jugando es entrar en la Q3. Entonces ahí sí que tienes que, pues, digamos, poner todas las... a apostar fuerte, ¿no? Por eso. Pero es que en la Q1 no es necesario. Bueno, pues aquí, ala, ese malentendido. Bueno, Y después, en este y caso después lo del pit específico stop. es que sí que igual sí que le es necesario apretar porque el coche da tan poco rendimiento que tienen que exprimirlo lo máximo posible y eso les exige ir hasta el límite en Q1, que quizás es lo preocupante. O sea que Hubiera, yo, o sea, vamos a ver, de haber hecho la vuelta, yo estoy convencido que le hubieran sobrado 2 o 3 décimas para pasar. O sea, el Alpine está mal, pero no está tan mal. No es, vamos, no, o al menos es la impresión que yo tengo. Que de todas formas, coño, que, o sea, que es que, o sea, es salir 30 segundos antes, joder. Tampoco es tantísimo tiempo, tampoco es tanta la... bueno, pero aquí, Bueno, igual aquí no es el tiempo, tiempo sino había. coches... Pero bueno, que en todo caso, vaya, o sea, es que no vamos a darle más vueltas a esto, o sea, es una cagada, y lo mires por donde lo mires, o sea, simplemente no ser capaz de entenderse con el ingeniero, o sea, ya dice mucho, o sea, en qué estaba pensando el ingeniero, en qué estaba pensando Fernando, no tienen feeling entre ellos, no, o sea, mal, muy mal. Pero es que luego encima, otra vez, en el pit stop, un pit stop de mierda, que bueno, al menos en esta carrera no influyó para lo que es el puesto como en otras. Y por lo demás, la carrera de Fernando, pues mira, al final salía de último y acabó noveno. También salía de último porque cambió motor. No sé ya cuántos lleva utilizados. No sé si al final también tendrá que acabar sancionando por utilizar más de los debidos. No llevo la cuenta, Hombre, pero hombre, me da que ya ya llevo unos cuantos. la O sea, primera debe ser de los que más ha cambiado. penalización es justamente esta. Por eso salió último, porque ya el cambio le Ya era, ya era penalizado, pues, ya pues penalizado, y eso. por eso que bueno, que eso, o sea, estaba bien, teniendo en cuenta que iba a salir 17º, pues Sí, yo sí, creo sí, ahí no. Alpine dice, pues mira, Y ya tanto. aprovechamos, Ujú. ¿no? Pero es Que decir, cada vez que estrene a partir de ahora motor, va a ser con penalización, ¿no? sí, sí, ahora cualquier piececita, bueno, cajas de cambio y hay alguna cosa que aún hay margen, ¿no? Pero las de la unidad de potencia clásicas, cualquier piececita, sanción. Vale. Y eso en esta carrera, pero ya es que ya nos vamos al cómputo general y es que lleva 4 puntos. Creo que son 4, déjame que lo Sí, compruebe. sí, sí, son 4. Se da la Pero pues circunstancia de lo eso. que tú decías. En otras carreras ha salido ahí arriba y ha llegado a casa con 0. Y en esta que salía último, sale con 2.
Bueno, Entonces, pues y eso. aparte en Cataluña, que en otro circuito con más posibilidades dices, vale, pero justo en Cataluña haya remontado desde la 20, la posición última, a lo que finalmente ha llegado, también tiene su guasa, que eso, bueno, tenemos que comentar que seguramente haya sido una de las mejores ediciones en la pista del Gran Premio de España. Sí, pero bueno, siguiendo antes o sea, siguiendo con los españoles, joder, si mal Fernando, al menos en determinados aspectos, lo de Carlos es que también es para mirárselo, ¿eh? En el sentido de que justo la carrera en la que tenía que estar ahí, tenía que la labor que no fue capaz de hacer Leclerc por culpa de un problema mecánico, no por un error, pues resulta que Carlos Sainz ni siquiera está en el podio, ¿no? O sea, no es capaz de restarle puntos a Red Bull en el campeonato de constructores, no es capaz de restarle puntos a Max Verstappen en la pelea por el campeonato, y encima por un error que, bueno, está lo de la racha esa de viento, pero sinceramente seguro que hubo más rachas de viento Nada, lo de la racha es una milonga. Me da igual que también saliera Verstappen, para mí es una milonga porque hay 20 pilotos en la pista y que solo han tenido la racha 2. Aunque sean yo, Verstappen y Sainz. Tío, o sea, también la tuvo Leclerc. ¿Y qué pasa? Que Leclerc es Dios. pues no sé, vaya, que para mí una auténtica cagada por parte de Carlos Sainz. Y con lo que me duele Y en este decirlo, ¿no? caso no se Porque quedó en la puzolana. Porque ya lo vi cuando sí, salió, digo, hostia, este se quedó otra vez ahí, no me fastidies. Ya 3, ya digo, ostras. Al menos aquí pudo salir de la puzolana, ¿no? encima también la largada que hizo fue bastante mala. De hecho, le adelantó Russell ya directamente. No, le adelantó. O sea, mira, pues le estoy viendo ahora otra vez repetida. Cuarto quedó. O sea, le adelantó Russell. Sí, le adelantó Russell. Sí, sí, sí. No, la O sea, salida mal, el error y este, Pérez. O sea, el, salía tercero. Bueno, el pues al coche le quedó final. tocado, tuvo la suerte de que Hamilton se encontró con este problema en la parte final de la carrera y por eso pudo ser cuarto, pero incluso hubiera sido quinto si no. Eh, Pues eso, o sea, que la carrera de Carlos realmente para olvidar. Y se están acabando ya todas las oportunidades. O sea, bueno, ya teníamos claro la mayoría de que lo suyo no era luchar por el campeonato, pero sí ya, pues el estar ahí, el hacer buenos resultados, el dar una sensación eh, de que ahí está, vamos, o sea, de que se puede contar con él, de que, vale, no estoy peleando por el campeonato del mundo, pero soy un tío que se puede, o sea, puedes apostar por mí porque cuando se me necesite voy a demostrar lo que valgo. Y lamentablemente, pues en este inicio, al menos en este inicio de temporada, pues no estamos viendo precisamente al Carlos que nos gustaría, las cosas como son. alguno igual está diciendo, bueno, quizás estáis siendo un poco duros con Carlos. Yo creo que no, es decir, Si en vez de ser Carlos fuera otro piloto, estaríamos diciendo cosas a lo mejor incluso más gordas. no, pero es que hay que tener en cuenta el coche que maneja Carlos, que es un coche a Justo. día de hoy para ganar el campeonato. O sea, lo que a veces hemos comentado de Bottas, un cuarto puesto manejando estos coches es un mal resultado. O sea, Ujú. haces un cuarto con el McLaren que llegó a pilotar Carlos y ahora mismo le estaríamos aplaudiendo, porque guay, genial. Pero claro, un cuarto puesto con un coche tiene el rendimiento para conseguir victorias y por ello el campeonato, cuartos puestos es un mal resultado. Las cosas, y cuarto, teniendo en cuenta las circunstancias, que podía ser quinto, o podía ser incluso que hubiera abandonado. Y eso contando que tu compañero ha quedado fuera, o sea que dentro de las cosas, la carrera fue propicia para acabar cuarto, que podía ser sexto, ¿no? O séptimo, porque Bottas también, el Alfa Romeo fue a 2 paradas, pero si llegan a ir a 3, igual se le complica la cosa a Carlos, etcétera, etcétera. O sea que
Aún Sí que es verdad que el coche le quedó machacaete, ¿no? El fondo plano perdió, o sea, al salirse, pues eso, perdió bastante velocidad. Veíamos como Hamilton lo adelantaba sin ningún tipo de problema, aunque bueno, al final también Hamilton tuvo esos problemas y tuvo que levantar y por eso recuperó la posición, pero vaya, no sé, no quiero hacer más sangre con Carlos, pero sí, para mí fue decepcionante la carrera sí, en la una carrera carrera suya. donde tu compañero de equipo que va liderando abandona, que ya eso es un palo gordo, cuidado, ¿no? O el rival directo tiene problemas con el DRS en Red Bull, que también eso es un poco Red Bull para hacérselo mirar, tantos problemas del DRS. Ya el año pasado tuvieron algún problema y aquí, o sea, esto te puede costar, porque lo subieron solucionar y Leclerc palmó. Pero si no llega a palmar, pues es que en un momento de la carrera las cosas pintaban mal para Verstappen, que al final mira tú por dónde es el que más tajadas ha Todos sacado. dábamos por ganador clarísimo a Leclerc, o sea, daba la sensación de que no se le podía escapar esta carrera de ninguna de las maneras, ¿no? Sí, o sea, tú ves el principio de carrera y dices, bueno, se ha salido Verstappen, problema de DRS, se ha salido Carlos, Hamilton ha pinchado. Ostras, va a salir aquí Leclerc, sale, vamos, por la puerta grande. Final de carrera, Leclerc hundido en la miseria y Red Bull hace otro doblete, ¿no? O sea que, ¿cómo cambió la situación de comienzo a final del Gran Premio, ¿no? Y bueno, lo que Tú hablamos. Dime. no, iba a decir que, o sea, por un poco por cambiar de piloto, tú, ¿cómo se dice? O sea, te fijabas en lo que hizo Hamilton, yo me voy a fijar un poco en lo que hizo Russell. Para mí, o sea, lo contrario, carrerón de Russell. Y entre otras cosas, todas las vueltas, o sea, la forma que tuvo de defenderse de Verstappen, que Verstappen tenía el problema ese de DRS, pero vamos, todas, cómo se cerraba, cómo se movía incluso al borde de la ilegalidad, ¿no? Con esos movimientos extraños justo al final, pues para defenderse. Toda esa capacidad que tuvo de no dejarse adelantar y hacer directamente cambiar la estrategia a Max Verstappen, de decirle, tengo que entrar ahora para adelantarlo porque en pista no soy capaz, a mí vamos, lo disfruté mucho. Esas vueltas para mí fueron de chapó. Y bueno, y toda la carrera que hizo. Y al final, pues ahí está, tercero, con lo cual estoy de acuerdo contigo también, ¿no? Del carrerón de Hamilton. Probablemente, si yo hubiese votado a piloto del día, creo que el que mejor lo hizo precisamente fue Hamilton, pero Russell no se quedó atrás, ¿eh? Y porque el Mercedes está como está. Llega a estar al nivel de los otros dos y, Bueno, cuidado, ¿eh? ¡buf! Vamos a ver Vaya par de pilotos tienen, si ¿eh? el paso hacia adelante de este Gran Premio de España lo confirman en Mónaco, Canadá, Baku y tal, porque, bueno, No, pero aún están detrás, ¿eh? O sea, están bueno, mejor, o sea, pero esta siguen gente, detrás por ahora, ¿eh? pero el otro podium de Russell y de Hamilton fue porque abandonos de Red Bull y hubo movidas así. Aquí fue por rendimiento, que vale, sí, me puedes decir que Bueno, Leclerc y abandono de Leclerc. abandona. Y Aquí abandono de abandona Leclerc. Leclerc, pero aquí, o sea, Russell ha quedado por encima de Carlos porque, bueno, sí, también, es verdad, sí. Pero la sensación es que han resuelto parte de los problemas y parece que van a más. Estaban ahí rozando el precipicio de ya esta carrera de España, si no salían del precipicio, ya tirarlo todo y pensar para el próximo año. Y parece que han empezado a resolverlo y cuidado, porque aún hay margen. No, Russell aún Claro, no, sí, no. es un poco, ¿no? Que Mercedes, pues es el típico equipo que sabes que va a seguir trabajando durante el año y además lo va a hacer bien. Progresa adecuadamente, ¿no? Evidentemente, Frente a otros equipos en el que según avanza la temporada, pues parece que el coche va a menos, ¿no? remontarle a Verstappen, no recuerdo cuántos puntos, son ¿qué? 40 puntos, una cosa así, lo que queda con Russell, pues es difícil, porque Verstappen sigue en esta racha de
o quedo primero o quedo segundo, ¿no? Como el año pasado, más o menos. Que este año las que acaba No, de momento victoria, es ¿no? más, Verstappen está o quedo primero o no acabo. Sí, sí, pero digo que está en el mismo, con la misma idea que el año pasado, ¿no? Con lo cual, restarle puntos, o sea, es complicado, ¿no? Pero bueno, o sea, en esta carrera, no lo hemos comentado, pero no sé si lo visteis, los Red Bull y también algún AlphaTauri salieron a ultísima hora para presentarse en parrilla. No sé si os fijasteis, si os conectasteis Sí. antes, De hecho, Verstappen estuvo a puntito sí, sí, o sea, de... estaba controlado el tiempo que quedaba, pero salieron a... Nada, quedando que 10 segundos para cerrarse el pit lane para ya poderse poner en parrilla en su puesto y tal, ¿no? Y decían en la tele, bueno, pues están con las temperaturas, cuidando de neumáticos, no sé qué gaitas. Pues resulta que tuvieron el mismo problema que tuvieron Aston Martin en Miami con el combustible. O sea, la historia esta de la temperatura del combustible ha tenido un giro en la normativa porque antes, al principio de temporada, creo, tenía el punto de la temperatura de combustible era fija, pasara lo que pasara con la temperatura ambiente, pero eso cambió y ahora, 2 horas antes de la carrera, eh, miden la temperatura ambiente y le quitan 10 grados. Y esa es la temperatura a la cual tiene que estar el combustible. Que aquí en Barcelona eran 35 de ambiente 2 horas antes de la carrera, le quitáis 10, pues el combustible tenía que estar a 25 grados. Y se contaron con el problema de que lo que quieres tú es poner la temperatura del combustible lo más fría posible para tener el máximo rendimiento. Con lo cual se encontraron de que tenían que poner el combustible a 25 grados. Y estuvieron a última hora para poder conseguirlo. O sea que Red Bull, el motor requiere, para sacar el máximo rendimiento, que el combustible esté lo más frío posible. ¿Qué quiere decir esto? Que de darse continuamente grandes premios con altas temperaturas, que vamos a ver lo que va a pasar este verano y tal, pues igual es una de las debilidades de, del equipo, vaya. Es cierto que, por ejemplo, Ferrari ya ha dicho el problema que ha tenido el coche de Leclerc, ¿no? Creo que han dicho turbo y MGUH. Por ahí he leído que un tema también relacionado con la temperatura, que se salió de madre del MGUH y turbo, ¿no? O sea que, evidentemente, no creo que vayamos a tener diariamente carreras a 40 grados, como esta que tuvimos en Barcelona, pero alguna igual sí. O sea que Yo del resto de pilotos, el suma y sigue por parte de Bottas, está haciendo una temporada excepcional. Vamos, o sea, yo creo que es el fichaje estrella de Alfa Romeo con diferencia, o sea, el fichaje estrella en general, o sea, no esperaba, el rendimiento que le está dando, vamos, es brutal, porque realmente su compañero de equipo, pues tampoco es que lo esté haciendo tan bien. Y ¿cómo se dice? La decepción, una vez más, de los Haas, que nada, o sea, no son, por una vez que hicieron un buen sábado, ¿no? Tanto uno como el otro, pues ninguno fue capaz de acabar en los puntos y poco más. Gasly, yo de Gasly siempre espero un poquillo más últimamente de lo que está dando ahí en y nada más. Que las últimas carreras, Tsunoda está quedando regularmente por encima de Gasly, por encima de Gasly, sí. pero ahí pasa algo raro porque Alfa Tauri se está encontrando con unos problemas como de fiabilidad, porque en los libres de repente no sale o Tsunoda o Gasly y se pierden todos los libres porque falla algo en el coche. Tsunoda parece que ha mejorado, vale, pero hay problemas ahí, porque claro, si te quedas sin rodar, hostia, pues es un problema, ¿no? Que después esa es otra. ¿Cuánto tiempo que no veíamos una carrera donde la mayoría iba a 3 paradas?
Yo lo que sí que destacaría del Gran Premio es, bueno, lo anticipaste hace un ratín, es eso, o sea, que para lo que nos tiene acostumbrados el Gran Premio de España, o sea, fue, yo así de los últimos años que recuerdo, claramente la carrera más entretenida. No una supercarrera, pero vaya, o sea, para lo que suele ser habitual en este circuito, ni tan mal, vaya. O ¿Ya que sea, le echas la culpa a los nuevos coches? O a que hizo un calor que hizo que, claro, ir a 3 no, paradas. bueno, a todo, a la incertidumbre, a los errores, a las diferentes estrategias, no sé, o sea, ver qué iba a pasar, o sea, yo qué sé, lo del DRS de Verstappen, ¿no? Lo del Russell que se cuela ahí y no es capaz de adelantar, cuando parecía que la carrera estaba decidida, pues Leclerc que se cae, o sea, en todo momento, durante toda la carrera, estuvimos viendo variaciones, ¿no? Luego también tantos cambios de rueda, pues también iba generando que hubiese eh, pues esos cambios de posiciones, ¿no? Entonces el que al principio estaba en los puntos luego quedaba fuera y entonces, quiero decir, entretenida, de las que normalmente la carrera esta, pues es ni siquiera mirando los tiempos te diviertes o es, vamos, bastante más difícil que una carrera normal, pues aquí tenías cositas para estar constantemente y hubo adelantamientos, ¿no? Se vieron bastantes adelantamientos. Hombre, yo destaco el Alonso, por ejemplo, de... no sé la cantidad de adelantamientos que tuvo, pero me atrevo a decir que si no fueron 10, por ahí cerca le anduvo, yo creo, ¿eh? Hombre, Ya solamente en la salida, un montón. y en sitios inesperados. Es cierto que Verstappen estaba rodando como algo más de 3 segundos, más rápido que Bottas, pero adelantarlo por fuera antes de llegar a la chicane, pues es un Sí. lugar un poco difícil de pensar que ahí se vaya a producir un adelantamiento que no he visto ni tan siquiera ni en F3 ni en F2. Y que justamente se produzca en F1, es cierto que con- en ese contexto, ¿no? Donde Bottas ya estaba en las últimas con sus neumáticos y Verstappen venía a tope con los suyos, pues, pero aún así hay que hacerlo, ¿no? O sea que yo hubo un momento que dije, hostia, pero si aún falta media carrera, se ha pasado de todo. Al principio es que la primera mitad de carrera, pues que sí, justo casi a la mitad de carrera es cuando pincha Leclerc, ¿no? O sea, ha pasado lo de Verstappen, lo de Carlos, lo de Hamilton, el otro, no sé qué. Y ahí más o menos va acabando la primera mitad y pincha Leclerc. Y miré el marcador de vueltas y digo, hostias. Bastante antes de la primera mitad, ¿eh? Sí, sí, más menos. Y digo, hostia, 27 vueltas, digo, nada si, más. si aquí no llevamos ni la mitad, que si aún falta muchísima carrera, si ya vamos por 2 paradas algunos. Y luego también, pues, tampoco hubo protagonismo por parte de las decisiones de la FIA, que muchas veces también parece que lo acaban, que es de lo que más hablamos de la carrera, y en este caso, pues no, ¿no? O sea, así que, pues ni tan mal. Uy, Ojalá todas las carreras fueran así aquí uy, en Cataluña. ahora que ha sacado el tema de los comisarios, Alonso en la previa de España, en rueda de prensa, llegó a decir de los comisarios de Miami que eran incompetentes, si no recuerdo mal. Que después, al parecer, el presidente de la FIA que estaba presente aquí fue a hablar con él y, según ha trascendido, Alonso le ha pedido disculpas por todo esto que ha pasado con su sanción a última hora de los 5 segundos que le llevó a Hombre, estar la fuera verdad de... es que la cagada de la FIA es gorda. El mosqueo que debía de tener Fernando, Yo sigo diciendo lo mismo. Para grande. Lo mí que está pasa es bien que sancionado. o sea, yo creo que fueron excesivamente rigurosos. Y luego, es que además, sobre todo, lo que se quejaba a Fernando es en que, o sea, cuando quisieron ir a presentar alegaciones, o mínimamente que al parecer no había ni empleados ya. O sea, Bueno, no había ni o a quién sea, presentarle tal. O sea, fue como muy. Y que ellos habían dado. Bueno, no sé, yo leí o sea, no recuerdo exactamente cuál era la explicación que daba Fernando. Pero realmente, como mínimo,
era como para estudiarlo mínimamente, ¿no? Y teniendo en cuenta que es una sanción que se hace después de haber acabado la carrera, es decir, no es como, no tienes las prisas, ¿no? Sí, eso de sí. tomar una decisión rápido, ¿no? Y entonces, pues tal, no, sino que no, o sea, es una vez acabada la carrera, joder, y entonces yo me imagino el mosqueo por parte Sí, de hombre, Fernando. puedes Y no quiero estar... decir, o sea, no era de estas veces que alegas por alegar, no. Las alegaciones que tenía Fernando, es que no me acuerdo exactamente cómo eran, pero vaya, que había cosas ahí pues que realmente se podrían como mínimo tener en Sí, sí, o consideración, sea, ¿no? tú no puedes estar de acuerdo con la decisión, me parece perfecto, pero ya llamarlos incompetentes, Sí, pero ¿por qué decía que eran unos incompetentes? Pues porque cuando fueron, por ejemplo, a presentar las alegaciones no estaban allí. Entonces, o sea, bueno, es lo que dice él. incompetencia, o sea, Estamos no creyendo su estaban. versión. Yo no sé Bueno, lo que ha pasado realmente bueno, ahí. o sea, efectivamente, su versión. O sea, Es porque su si los versión, por comisarios no la han supuesto. llamado a Obviamente los declarar, propios comisarios no se van a llamar a sí mismos incompetentes. pero Claro que es si la. los comisarios no te llaman a declarar, mm, vas tú de mutuo propio. Es que los comisarios no lo llamaron a declarar. Vamos a ver, Sí, que hasta fue la hace dos delegación. días, bueno, está claro que cambió, ¿no? El Masi, por suerte. Eso por suerte. Pero a mí, o sea, es que estoy por buscarlo y leerlo, ¿no? Y entonces ves que realmente las alegaciones que planteaba Fernando, a mí me parecen que son lo suficientemente consistentes como para que realmente pudieran alegarlos, ¿no? No es como otras veces que ves que son disculpitas de mal pagador, ¿no? De que pues, protestar por protestar. No, en este caso, que luego a lo mejor sigue estando bien sancionado, pues vale, no te lo voy a discutir, pero vaya, lo que alegaba no era ninguna tontería. En plan de que le habían, o sea, creo que era que él había, o sea, que vale, que en ese sector había ganado tiempo, pero que en el siguiente tal y que justo era al final del sector, bueno, o sea, que eran unas alegaciones, Sí, sí, ya te digo, o sea, desde mi él punto de dijo vista consistentes. que fueron Y allí entonces, a pues eso, o sea, presentar los encontrarse con datos. esa situación, para mí lo que no es disculpable de Fernando es hacerlas en el momento en que las hizo. Así, sin más, o sea, ahora ya tenía que tener la cabeza mucho más fría y ¿a qué viene? A estas alturas de la película, ya en prácticamente cuando ya está todo el mundo hablando del Gran Premio de Barcelona, hacer esas declaraciones sobre todo con el tono en que las hizo y sobre todo con ese calificativo de incompetente, ¿no? Podía haber dicho exactamente lo mismo ahorrándose ese calificativo y probablemente la repercusión y todo eso, o sea, el recadito hubiera quedado enviado de la misma manera y sin embargo pues no hubiera dado pie a los mosqueos que yo entiendo que no creo que sentaran para nada bien, ¿no? Y no deja de acrecentar este tipo de actitudes la mala fama que tiene en ese sentido, ¿no? El propio Fernando. Con lo cual, bueno, a ver, no sé, a partir de ahora si van a ser más estrictos con él o no, si también la propia, o sea, si los propios, bueno, no sé, es que no sé cómo se llaman ahora mismo, no me acuerdo de los nombres de los que están ahí, se van a quedar con el Ah, toque y, aquí los dos bandos ganan, porque si son estrictos, es que son estrictos porque como le ha puesto el dedo en la llaga, tal. Y si no son estrictos, ves, como ha puesto el dedo en la llaga, ahora se va de rositas aquí al final. pero o sea, o sea, sinceramente, me parece que, por ejemplo, si en vez de haberse tratado de Alpine fuese una sanción a Red Bull, o, ¿entiendes? O sea, Hombre, quitarle puntos a Red Bull o quitarle puntos hombre, es que si fuera a Red Mercedes o Bull, a tal, o sea, seguramente el tratamiento estaríamos hubiera sido hablando otro. de cosas de podium y seguro que, vamos, llaman a declarar y no sé qué, el otro Pues fulano y tal, seguro. en este caso estás hablando de quitarle los puntos a un equipo. Sí, sí, sí. No es podio, pero quiero decir, no estaban peleando por el 14 o el 15. Entonces, ya te digo, o sea, yo no. En este caso, de verdad, no es por disculpar a Fernando. O sea, de hecho, no lo disculpo. Digo que las declaraciones están mal hechas, pues sobre todo por el momento en que las hizo. Si eso lo hace justo el día. Joder, es que fuimos a presentar alegaciones y no están. Estos son unos incompetentes. Pues, ¿entiendes? El Pero domingo de la carrera, pues bien, pero concho, ya en la rueda de prensa del Gran Premio siguiente, ahórratelas o dilas de otra manera. Manda el recao, sí. pero
sin utilizar ese tipo de adjetivos porque, vamos, estaba claro, o sea, si tú llamas incompetentes a los comisarios, pues claramente sabes que eso, y encima si lo dices tú. Bueno, ha salido de rositas, porque ya el año pasado alguien dijo algo y no le cayó nada deportivo, pero tuvo que ir a dar unas conferencias en no sé dónde y tal, ¿no? O sea que él aún ha salido sin ninguna movida, ¿no? A priori, ¿no? Y yo diría ya de pasar a Mónaco, ¿eh? Sí, yo también creo que sí, que deberíamos ir pasando. Vamos a empezar por lo de siempre, ¿no? Emma, horarios que vamos a tener en el Gran Premio de Mónaco. Pues mira, va a ser la primera, bueno, va a ser la primera edición. Yo no sé si ha habido otras ediciones de Mónaco donde los Yo creo que sí, que va a ser la primera vez. Sí, ¿no? Porque ya el Al año menos pasado... en el imaginario popular. A lo mejor en alguna edición extraña algún año, pues se dio. O sea, porque supongo que vas a decir que los entrenamientos no son los jueves, sino que van a ser el viernes, ¿no? Sí, porque hasta antiguamente había una ración de una justificación para que fueran los jueves y no los viernes, ¿no? Porque había no sé qué historia del Santa Devota, no sé qué movida y tal, ¿no? Y tal, y por eso, tengo entendido, por eso eran los jueves y no los viernes, y eso se mantuvo en el tiempo como tradición, aunque actividad en la pista había los viernes, y ya el año pasado os contamos que esto iba a cambiar para la edición de Mónaco de este año y para adelante, ¿no? Los entrenamientos del jueves van a pasar a estar el viernes como es tradición en el resto del calendario, ¿no? Los primeros entrenamientos a las 2 de la tarde, los segundos a las 5 de la tarde, perdón, el sábado los terceros a la 1, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera a las 3, los mismos horarios que hemos tenido este pasado fin de semana en España y que vamos a seguir teniendo en el resto de circuitos aquí en Europa. Y en cuanto a neumáticos, pues pasamos de la gama más dura que hemos tenido en España a la gama más blanda, que como es tradición lleva Pirelli a Mónaco, ¿no? C3, C4 y C5. Y como siempre la zona de DRS de Mónaco irrelevante, pero la tiene. Es la línea de salida, meta, recta por llamarlo de alguna manera. Y bueno, Mónaco ya sabéis cómo es Mónaco. Tampoco vamos a contar nada de novedoso de Mónaco. Pero bueno, hay alguna incógnita también, ¿eh? ¿No es aquí donde Hamilton debería quitarse toda la parafernalia Sí. Se le acaba de, el de pase joyas, relojes y se le tal? acaba el Pues, pase que le dieron en Miami, en teoría aquí. pues Vamos. a ver qué hace, a ver qué hace. En breve tendremos respuesta a eso, Juan. No habrá que esperar demasiado. Ujú. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, como decíamos, podemos ir cerrando porque se nos ha ido esto bastante de las manos en longitud. No sé, ¿alguna cosilla más? Bueno, por dar un poco así, con respecto a Mónaco, es que dicen por ahí, he leído que hay alguna previsión de lluvia. La verdad es que hace tiempo, yo no recuerdo, hace tiempo que no recuerdo una carrera de Mónaco con algo de agua, con lo cual, pues, si aparece la lluvia, pues, en principio yo aquí me alegro de haberme equivocado con España y que hayamos visto la carrera que hemos visto. Pero aquí en Mónaco me espero el trenecito, como es tradicional, y si hay agua, pues animaría un poco el cotarro. Sobre todo si hay situaciones cambiantes, ¿no? Seco, mojado y viceversa. Más que sea estable en una de las condiciones. Sí, no tengo muy claro el porcentaje de probabilidad, pero bueno, sí que, sí que para el domingo algo de lluvia ahora mismo pues están teniendo previsión. Hombre, todos estos... Realmente lo que mola en estos casos es que empiece en seco o sea, que llueva a mitad de carrera. Y Hombre, que le dé un vuelco a la carrera. Porque todos cuando estos empieza en días mojado son como de... más monótonas, o sea, tampoco hay tanta historia, pero cuando
Eso, o sea, porque normalmente cuando empieza mojado, Bueno, empieza situaciones empieza mojado, cambiantes. se crea el carril y entonces va todo Dios por el mismo carril, ¿entendéis? Sin embargo, cuando es al revés, es cuando suele Sí, yo haber casi más... prefiero que empiece en seco porque si llueve al principio, igual estos son capaces de cancelar algo o aplazarlo o alguna movida de esas. Mejor que empiece y que empiezan a caer unas cuantas gotas en la vuelta 30, una cosa así. Sí, sí. Pero bueno, todo ¿Cuántas vueltas son al Gran Premio de Mónaco? Está por ahí. pues 71, si no recuerdo mal. sí, sí, por ahí son. Ujú. En todo caso, todo este calor que estamos teniendo, bueno, aquí donde estamos nosotros, pues no tanto, ¿no? Pero todo este calor que está recibiendo el Mediterráneo, por así decirlo, en algún momento tiene que acabar repercutiendo en lluvia. O sea que ¿Dónde estamos nosotros? Mm, Hoy no, pero ayer llovió, antes de ayer también. no des envidia, Juan, no des envidia. Hostia, ayer cayó una. Según llego yo a la oficina, y digo yo, menos mal que no me pilló por el camino. No des envidia que hay gente con 45 grados por ahí. Nosotros aquí durmiendo todavía con el nórdico. Y Mira, vosotros, acorté el Gran Premio 7 vueltas. 78 son en total. 78. Pero yo, me yo sonaba aún- 71. ayer vi a gente encendiendo la chimenea. Con eso os digo todo. Y no es broma, ¿eh? No, no me lo creo, pero bueno, o sea, calor está haciendo también. O Sí, sea, sí, sí, sí. No, no. Si nosotros ya lo vamos a sufrir a nuestra manera, pero ya a sí. finales de semana ya viene un poco de calorcete, ¿no? No los 45 grados, pero para nosotros 20 cercano a los 30 ya nos llega, ¿eh? Para nosotros 27 es como para mucha gente 40, o sea, así de claro. No estamos acostumbrados, y aparte que aquí la humedad que hay muchas veces es del 90 y algo, ¿eh? O sea, el 80 y mucho, 90 y algo es casi lo más habitual de humedad, con lo cual... Bueno, pues entonces cerramos aquí, nada más. Yo como siempre agradeceros que hayáis estado con nosotros un nuevo episodio y os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales que os recuerdan Juan y Emma. Y como dije al principio, con el tema de esta polémica que teníamos con Montmeló, si alguno de vosotros nos quiere contar alguna experiencia reciente relacionada con esto y aclaramos, pues ahí os vais a poder poner en contacto con nosotros. Como digo, un saludo y hasta la próxima semana. Pues podéis utilizar Twitter para hacernos llegar esos comentarios. Somos @desdeboxes o podéis hacerlo en el grupo de Telegram, en t.me/desdeboxes, ponéis esa dirección y accedéis al grupo en Telegram. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Si lo que queréis es enviarnos un correo electrónico, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada más. A ver si, como decía Emma, a ver si Mónaco es igual de divertida que esta carrera de Cataluña, que tampoco es que haya sido el no va más, pero eso, para lo que suele ser habitual, ni tan mal. Venga, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Chao, chao. Ya estás, Juan. Sí, sí. Vale. El Emma, que no ¿todo estabas listo, no? eras tú. No, dije que fui a por agua, ya aprovechando. Sí, sí, yo estoy. Vale, pues entonces grabamos 3, 2, 1, grabando. Runeando. Aún le duele, aún le duele. Vale, pues allá vamos.